adecuada, ahora tenés consumo protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con consumo protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Fundación DAT recomienda los desayunos saludables de Blend House Restobar, Sucre 2082, en el corazón de Belgrano. En Morón podés participar para decidir cómo mejorar tu ciudad. Acércate a las asambleas de presupuesto participativo que se realizan hasta el 30 de abril en todos los barrios. Informate en www.moron.gov.ar. Tu ciudad, tu propuesta, te esperamos. Morón Municipio, corazón del oeste. Nuevo Nissan Note. Desprograma tu mundo. Nissan Innovation That Excites. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos acompañándote hasta las 10 de la noche en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar hablando con Martín Lustó porque se relanza la campaña en la ciudad de Buenos Aires y le voy a preguntar a Martín Lustó si con el apoyo de Carrió es verdaderamente una amenaza para Larreta, si es un riesgo para el PRO y para Larreta en la ciudad de Buenos Aires, en la búsqueda de forzar un balotaje en la ciudad de Buenos Aires, pero después también el planteo básico a nivel nacional. Bueno, ¿quién piensa Lustó que va de alguna manera a cambiar el modelo kirchnerista? Si no es Macri, ¿quién será? ¿Será Massa? ¿Será Ernesto Sanz? Bueno, ¿quién puede hacerle fuerza a nivel nacional al kirchnerismo para plantear otro modelo? Así que en un ratito vamos a tratar de poner un poquito en aprietos a Martín Lustó. También vamos a hablar de la repercusión que ha generado en estos últimos 2 días los cambios en el impuesto a las ganancias, una medida que, de mi punto de vista, Cristina hizo a regañadientes, sin ningún convencimiento. Había dicho el gobierno que no iba a hacer ninguna modificación en el impuesto a las ganancias, pero la presión de los gremios fue muy fuerte y la discusión ahora es si hay efectivamente un techo a las paritarias que también está avalando el gobierno. Y si así fuera, es que Kicillof se está preocupando un poquito más, no solamente del plan económico hasta diciembre, sino lo que le dejaría después de diciembre, por ejemplo, a Scioli. Está claro que el plan hasta diciembre es un plan a pedido de Scioli. Fijar el tipo de cambio, reactivar un poquito la economía, el consumo y generar, algo que muestran las encuestas, la sensación de estabilidad por lo menos hasta diciembre. Ahora, ¿está Kicillof también preocupado para el después de diciembre? Pensando ahora el oficialismo que se pueden quedar de la mano justamente de Daniel Scioli. Antes de meternos en esos temas, Diego, es clave la definición en las próximas semanas de los candidatos a vicepresidente, de los principales candidatos presidenciales. Va a llegar en un ratito, espero, Rogelio Frigerio Nieto, mencionado como posible candidato en la fórmula de Mauricio Macri. Pero hay una danza de candidatos. ¿Qué le agregan los candidatos a vice a los candidatos presidenciales? Que en los 3 casos, Scioli, Massa y Macri, son candidatos presidenciales de altísima visibilidad. Acá no hay segundones, digamos, ¿no? Hay como en la elección pasada un montón de candidatos que tenían 60% de conocimiento a nivel nacional. Acá son los 3 100%, es decir, los conoce todo el mundo. ¿Qué le agrega al vicepresidente
o el candidato a vice a Scioli, a Massa o a Macri. Y le agrega mucho, ¿no? Hay que mirar un poquito la historia reciente y vas a ver que el kirchnerismo le fue bastante mal con los últimos vicepresidentes que eligió. Amado Boudou, Julio Cobos, fracasó. Siempre es el intento de generar una alianza, generar una concertación, como era la concertación plural de Cobos. Si mirás la historia del kirchnerismo, Daniel Scioli fue el experimento que salió mejor. El 2003, en ese momento, tanto Scioli como Roberto Labaña le incorporaron a Kirchner votos decisivos para llegar al balotaje con Menem, que finalmente no se produjo. Y antes, bueno, ya mucho antes, tenés que ir al caso de Chacho Álvarez. El vicepresidente es una figura generalmente decorativa, pero es decisiva en las elecciones, porque de alguna manera anticipa qué es lo que quiere el candidato a presidente. Además te puede generar unos dolores de cabeza tremendo, como le generó en su momento Cobos a Cristina, o bueno, mucho peor lo que le genera hoy el vicepresidente Boudou, doblemente procesado. A ver, se menciona ya, y me parece que la mayor expectativa está en el vice de Scioli, porque muchos piensan que si ahí le meten a alguien de la cámpora, bueno, se confirma esta idea de Scioli al gobierno, Cristina al poder. Sí, le preguntaron ayer a Kicillof por este tema, si podía ser él el candidato a vicepresidente. Dijo, sí, no sé, quizá puede ser, estaba como atribulado por las críticas todavía del sindicalismo, pero no lo descartó. Ser él mismo el candidato a vicepresidente de Scioli. Scioli en su momento también lo dijo, bueno, lo viene elogiando claramente, viene reivindicando su tarea en el Ministerio de Economía y dijo que podría ser, que lo subestimaron en su momento. Hoy aparece como el candidato casi cantado. Puede haber otro, seguramente. Si Scioli pudiera elegir... un gobernador. Quizá elegiría otro, como puede ser en su momento, se habló de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan, alguien muy cercano a Scioli. Macri tiene ahí el problema de decidirse por Reutemann, ponerle una pizca de peronismo a la fórmula del PRO, o un PRO puro, lo que hablamos y después lo vamos a comentar mejor con Rogelio Frigerio. Que además le da un tinte, una impronta desde el apellido ya neodesarrollista a un Macri que tanto Scioli como Massa acusan de querer volver al modelo neoliberal de los 90. Pero ¿puede ser Reutemann o Reutemann ya se quedó al costado del camino? Bueno, Reutemann también, ¿no? Arrancó esta semana un poco quejándose del manoseo, dijo, de que un día te suben, otro día te bajan. El propio Macri había dicho, para mí es un lujo que Carlos Reutemann se sume a este espacio y que pudiera ser incluso el vicepresidente, pero dijo basta, ¿no? Que lo suban y lo bajen a uno de la vicepresidencia es un manoseo que no es agradable. Pareciera... Había dicho Cobos, que lo conoce bastante a Reutemann, que Reutemann quiere reelegir como senador en octubre por Santa Fe, cosa que también le sirve a Macri porque le arrastra mucho voto para la presidencial en Santa Fe. Se está discutiendo eso en el equipo de campaña de Mauricio Macri. Sí, Macri le presta atención a lo que dice Durán Barba, el gurú ecuatoriano que hasta ahora fue decisivo, quizá elija a alguien más parecido a Rogelio Frigerio. Esta idea de el PRO es una fórmula pura de este proyecto que no tiene nada que ver ni con el radicalismo, ni con el peronismo, ni con nada del pasado. Si le presta atención, quizá Emilio Monzó, que es uno de los armadores que tiene Macri y que está todo el tiempo tejiendo en todo el país, por ahí la señal viene más en este sentido del peronismo para dejar de lado todas las versiones y las hipótesis que dicen Macri construye una nueva alianza antiperonista. Y Massa daría un batacazo si lo puede sumar a Labaña a la fórmula presidencial. Algo que hoy parece bastante difícil, ¿no? Massa dio también un indicio, ¿no? Esta semana, porque dijo, lo van a conocer el 10 de junio. Y el 10 de junio no es el cierre de lista, sino el cierre de las alianzas electorales. Si fuera así, estamos hablando de un extrapartidario. Alguien que radical, alguien que... Dijo que podía ser alguien del interior, que podía ser una mujer. Bueno, está jugando, por supuesto, Massa, como lo están haciendo los tres candidatos, con la expectativa que puede generar. Necesita Massa tener un vicepresidente que le sume algunos votos en la recta final. Bueno, el otro tema del día pasa por la pelea en la provincia de Buenos Aires y se suma uno más, ¿no? Si se quiere, los candidatos del oficialismo que suman a Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal ha dicho que esto no es degradarse, obviamente, la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante del país. La pregunta es por qué se suma Aníbal a esa pelea tan fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y se ha sumado Aníbal a esa pelea, bueno, con frases fuertes, ¿no? Que dice en privado, pero tienen el inconfundible sello de Aníbal Domingo Fernández, ¿no? Si va un chupacirio como Domínguez, por Julián Domínguez, el candidato muy cercano al Papa Francisco, un Rambo de mesa de luz como Berni, y un nerd como Bocio, el titular del ANSES, todos candidatos a gobernar la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no puedo ser yo
que soy la política. Esta es una frase que ha trascendido, creo que la puso Francisco Olivera en sus crónicas en La Nación, pero es inconfundible, digamos. Ni siquiera la creatividad de ese muy buen periodista podría, digamos, tener una frase como esta que tiene el sello inconfundible de Aníbal Fernández. Sí, Aníbal Fernández hace mucho, en realidad, tenía un proyecto que era ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya en el 2007 quería ser. En ese momento Kirchner le vetó la reelección a Felipe Solá y ahí quedó afuera Aníbal Fernández, pero hay que decir, bueno, es una figura muy conocida, una espada mediática del gobierno, no tiene territorio, no puede ni ganar en Quilmes. Aníbal Fernández... Siempre que decimos eso se enoja. Y bueno, pero hay que decírselo. Porque pero el Barba Gutiérrez asiente, dice, sí, le di una concejalía una vez. Hace mucho que no puede ni ganar quedaba Quilmes. Sin posibilidad de elegir un concejal, pero es el jefe de gabinete. Sí, no de es conocido. Ojo, tuvo que bajar. No hay que subestimarlo a Aníbal Domingo Fernández, que además ha empezado a recomponer, porque sabe, Fernández conoce los tiempos políticos como nadie, y no sé si se acuerdan las barbaridades que dijo en su momento de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, que muchos dicen no va a ir a competir ahí en la interna del Frente para la Victoria, lo van a dejar en Lomas, que es un distrito muy importante, y quien trabe una alianza con él, suma ya algunos votos. Así que estuvo Aníbal Fernández, ahora el viernes pasado, el Día del Trabajo, festejando con Insaurralde. De Insaurralde, Aníbal había dicho barbaridades, que no era ni la sombra del perro, de la novia, del amigo de Perón. Sí. Digamos, todo eso dijo en algún momento. Y fíjate lo que decía antes Aníbal Fernández, esto fue hace algunas semanas, y la foto del otro día con Martín Insaurralde, todo sea por su deseo de sumar a su candidatura como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que me molesta es el desprecio por los otros. Lo que me molesta son todos aquellos que trabajaron anónimamente en la provincia de Buenos Aires para hacerlo conocido, y que el tipo se cagó literalmente en todo el mundo. Entonces, si nosotros nos vamos a callar la boca y no decir las cosas oportunamente cuando corresponden, es cuando cometemos el error. Bueno, ahí estaba Aníbal y seguramente le va a ir muy bien en la interna del Frente para la Victoria, porque hace peronismo puro. Todos hacen peronismo puro. Julián Domínguez por un lado, Bocio por el otro, Aníbal Fernández, la mejor para todos. Ojalá que compitan sanamente dentro del peronismo y vayan reacomodándose y después vayan todos a la interna de agosto y que salga de ahí un candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Ya estamos con Martín Lustó. Gracias, Martín, por haber venido. No, un gusto. A ver, yo planteo en el escenario de la ciudad de Buenos Aires, algunos han llamado a esto, bueno, ¿quién puede atraer los votos de Gabriela Michetti, ¿no? Ese es el gran desafío. Entonces, en esa foto donde están Larreta por un lado, Martín Lustó por el otro, disputando la posibilidad de un balotaje el 5 de julio en la ciudad de Buenos Aires, muchos dicen que Lustó puede tener la posibilidad de que vayan votos de Michetti a la figura de Martín Lustó, ¿no? Y también, obviamente, los votos que suma Graciela Ocaña. Pero acá están los votos clave de Gabriela Michetti. Recalde hay que ver, digamos, si siquiera puede revalidar la pobre elección que hizo en las primarias en la ciudad de Buenos Aires. Es un poco así, digamos, la apuesta tuya en la ciudad es ver si podés seducir finalmente al voto de Michetti. Yo discrepo con eso. Yo vi que apenas terminada la elección el PRO salió a decir que todos los votos de Michetti son PRO, después Larreta salió a decir que el voto nuestro era volátil, y ahora me preguntan por los votos de Michetti. Y yo digo que los votos no son de Michetti, como los votos de ECO no son míos, los votos son de la gente que los pone cada 2 años. Después que uno dice esto, el PRO, que tiene una enorme maquinaria para ver que lo que dice la gente en las redes, dice, uy, esto suena bien, a la gente le cae bien, y entonces lo copia. Entonces sale a decir que los votos son de la gente. Los votos son de la gente y los presta. Entonces, el votante de Michetti le vio atributos a Michetti que le gustaban, con los cuales se sentía identificado. Fue al cuarto oscuro y puso el voto de Michetti. No sé si es PRO, si es del ex UNEN, no lo sé. Nosotros tenemos que ser lo que nosotros somos. Y si la gente le gusta nuestra propuesta, le gusta la manera de discutir, les gusta las prioridades, nos va a votar. No importa de dónde vienen. Ese es un análisis que yo se lo dejo a los politólogos. La verdad que no lo veo así. No veo una periodista de perfil había puesto muy ingeniosamente que Carrió se convertía en mamá Luchetti, digamos. Tratar de hacer esta operación de transferir votos de Michetti a Lustó, ¿no? Tampoco son de Carrió, tampoco son míos. Tampoco son de Carrió. No son de nadie. Sí. Digo,
Sinceramente, nosotros arrancamos la campaña con un plan de gobierno entero expuesto. Tuvimos unas discusiones sobre algunos temas que nosotros le reconocemos al PRO y un montón que nos parecen mal en cuanto a prioridades y otros que nos parecen reñidos con la ética. Vamos a seguir diciendo lo mismo. Vamos a seguir diciendo lo mismo. Y el votante que se sienta identificado con nuestras propuestas nos votará, el votante que se sienta identificado con otras propuestas votará otras propuestas. En lo que discrepo es en la pregunta con la cual vos abriste, que es, ¿nosotros somos un riesgo para...? No, yo creo que un balotaje no es un riesgo para nadie, es una ganancia para todos. Yo creo que podamos discutir en 3 etapas, en serio, con debates temáticos, sentados los 3 candidatos, los 5, los 2 que queden, mostrar cuáles son los planes de gobierno, mostrar clara pero respetuosamente cuáles son las diferencias de prioridades, cómo encararíamos, con qué equipos, con qué principios. Para mí es ganancia de todos. Ahora, volviendo al escenario inicial, yo coincido que es muy bueno que no haya una hegemonía en ningún distrito, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, que pueda haber debate de cómo mejorar la calidad de vida de los porteños. Pero también es cierto que la apuesta que ha hecho Macri por Larreta es casi una apuesta que la ha nacionalizado, que ha planteado, bueno, miren que yo necesito ganar en la ciudad, es mi modelo, yo voy a enfrentar al kirchnerismo a nivel nacional y quiere polarizar con Scioli o con Cristina. Entonces, ¿en qué situación te plantás vos? Porque por un lado estás planteando, bueno, sos el único que todos coinciden que yendo a un balotaje con Larreta podés tener chances de disputar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, bueno, y si Macri plantea, mire, yo necesito el apoyo de los vecinos de la ciudad para ir en contra del modelo kirchnerista y ganarle en octubre, que es la elección importante. Mira, lo primero que creo con respecto a eso es que hay que definir bien qué es modelo kirchnerista y qué es modelo no kirchnerista, porque yo a veces cuando veo cómo usa el PRO la publicidad oficial, cuáles son los contratistas de obra pública, la aproximación que tienen con respecto al tema del juego, digo, la verdad que no veo muchas diferencias en esas cuestiones. Segundo, a mí me preguntan, al principio me dicen, ustedes, ¿cómo explicás que competís a nivel local pero a nivel nacional apoyan? Y yo digo, son cosas distintas. Y las mismas personas que me dicen, ustedes apoyan a nivel nacional al PRO, después me dicen, y si ustedes ganan el PRO entonces está complicado. Yo digo, no, son cosas distintas, absolutamente distintas, tanto que se votan de manera separada, tanto que a lo largo de la historia el votante porteño se ha diferenciado claramente de las tendencias nacionales. Si el PRO quiere elegir como estrategia electoral nacionalizar la elección y hacer que Macri haga campaña con Rodríguez Larreta, bueno, después veremos cómo es el resultado y veremos cómo queda su figura, pero la verdad es que para mí son cosas absolutamente distintas. Acá se está viendo o se está decidiendo qué tipo de gestión y cómo la podemos hacer mejor, con qué personas y con qué principios éticos. Y a nivel nacional, en el desequilibrio que hay muchos que creen que hay que tratar de contrapesar. Yo lo vivo siempre en la Cámara de Diputados y es cierto, el sistema está desequilibrado. Son temas... Hay una hegemonía del kirchnerismo. Sí, y hay un abuso de poder. Entonces, son temas diferentes. Ahora, a la hora de ver qué nos pasa a futuro, yo digo, mira, a mí me gusta la alternancia, que es lo que no se ve en el gobierno nacional. También me gusta la alternancia a nivel local. Yo no puedo decir, me gusta la alternancia en Córdoba, donde la Sota lleva 12 años, y después decir, no, yo quiero 12 acá. Tenés que querer alternancia, si querés que el sistema funcione de manera distinta. Entonces, por eso digo que ir a un balotaje no va a venir bien a todos, porque nos van a exigir a todos de manera, con la vara lo más alto posible. ¿Vos crees que el ciclo kirchnerista está terminado a nivel nacional? Yo creo que la verdad es que Cristina lo reconoció en la inauguración de sesiones. Ella dijo, este va a ser un país incómodo para los dirigentes que vengan. Y no dijo, para los dirigentes que vengan si son de la oposición. Metió a todos. Entonces, para mí lo metió también a Scioli. Entonces, yo creo que son dinámicas distintas. Lo que sí creo es que hay que reequilibrar el sistema. A nivel nacional no tengo dudas de que hay que reequilibrar el sistema porque así no funciona bien y se producen abusos. Pero imagino que... Ahora, reequilibrar el sistema también quiere decir marcarle la cancha al que venga. ¿Por qué digo esto? Porque los argentinos somos especialistas en enamorarnos de un presidente porque tiene ciertos atributos y miramos para el costado cuando tiene falencias. Y cuando esas falencias son evidentes lo queremos reemplazar por la antítesis. Y la antítesis tiene otras falencias que también desdeñamos. Y después cuando esas son evidentes lo reemplazamos por otro. Entonces, ¿alguien quiere reemplazar a lo que hay por otra cosa? Perfecto, pero marquémosle las deficiencias que tiene, que son evidentes hoy desde el principio. Insisto, el PRO hace abuso de la publicidad oficial. De hecho,
el fútbol para todos puede ser irritante, ¿sí? En términos de cómo se usa la publicidad, pero usar a los chicos repartiéndole globos también es irritante, ¿sí? El PRO gasta 3 millones de pesos por día en eso, gasta más por habitante de lo que gasta el Frente para la Victoria. Usan los mismos contratistas de obra pública, usan las caras, así como Bocio se filma a sí mismo, Rodríguez Larreta sale en todos lados. Y eso está mal. Lo hagan acá, lo haga un socialista, lo haga un radical, lo haga un peronista, lo haga un peronista disidente, lo haga alguien del Frente para la Victoria. Entonces, si queremos desandar el camino de degradación paulatina, tenemos que marcar las cosas desde el principio, y yo creo que esto nos hace bien a todos. Ahora, dentro de tu espacio político, la verdad que la verdadera alternativa a Cristina, y es la antítesis a Cristina, porque así se ha planteado, algunos van por la avenida del medio, Massa trata de ir por la avenida del medio, Scioli no sabe por dónde ir, ahora va pegadito al ultra-kirchnerismo, pero se supone que desde agosto se va a tratar de desmarcar e ir por el medio, a los tumos, por donde pueda, pero Macri va muy cómodo por la vereda de enfrente. Sí. Digamos, es la antítesis hoy de... En términos de visión de economía, en términos de visión de sociedad, de algunos temas sociales particularmente, sí. En otros, como decía antes, de funcionamiento del Estado, no. Sinceramente, hay cosas donde el PRO tiene defectos similares y yo no quiero dejar de marcárselos, a pesar de que el radicalismo que está en ECO y la coalición cívica que están en ECO, porque también está el socialismo, crean, ¿sí?, que a nivel nacional hace falta otra estrategia. No quiero dejar de marcarlo. ¿Vos a nivel nacional te sentís cómodo ir yendo por la vereda de enfrente del kirchnerismo? Yo a nivel nacional voy a apoyar a los candidatos que están en ECO. Y en ECO tiene 3 candidatos. Tiene la coalición cívica, que es Elisa Carrió, tiene el radicalismo, que es Ernesto Sanz, y tiene al socialismo, que es Margarita Stolbizer. Está bien, pero yo voy a apoyar a las alternativas realmente existentes, digamos, para ponerlo en términos marxistas, digamos, pues nadie puede pensar que Carrió, Ernesto Sanz le van a ganar a Yo creo que el sistema Scioli. Yo creo que el sistema tiene que tender un equilibrio. Gane quien gane, tiene que tender un equilibrio. Y yo creo que ya llevas 12 años de una manera de administrar que requieren alternancia. Sí, creo eso. No tengo ninguna duda de eso. Pero tampoco me parece que hay que mirar para el costado, insisto. A veces los argentinos vamos mirando con no tropezarnos con el próximo paso y vamos en un sendero descendente. Entonces, es mucho más importante decir cómo salgo de este sendero, no decir, bueno, no me quiero tropezar. Quiero dar el próximo paso sin equivocarme. Es decir, da el próximo y mira para dónde estás caminando. Yo creo que hay que marcar hacia dónde caminamos. Hay un montón de cosas que nosotros le reconocemos al PRO que nos parecen bien. ¿Es más eficaz en obra pública que debido? Pero mucho más. El billón de pesos que se gastó debido, no sé dónde están. Lo de Macri lo veo. Ahora, ¿tiene las prioridades correctas? Y la verdad es que entre techar el estadio del Parque Roca y hacer el Hospital Cecilia Grierson, yo personalmente prefiero hacer el Hospital Cecilia Grierson. ¿Y eso te gusta el tenis? Y eso que me gusta el tenis. Sí. Me parece que son prioridades distintas. Otra vez, la ciudad de Buenos Aires no tiene que compararse ni con el pasado, porque esta administración es mejor que la del pasado, ni con el gobierno nacional. Tiene que administrarse o tiene que compararse con lo que podría tener. En los últimos 15 años el ingreso, o mejor dicho, los recursos por habitante que tiene la ciudad de Buenos Aires se multiplicaron por 2,1 veces. El presupuesto actual es 2 veces más alto que el promedio desde la Rúa hasta Tellerman. Entonces, eso es lo que tengo. Yo tengo que exigir en base a eso, no en base a si es mejor que en la época de la crisis. Diego Lleno, una pregunta para Lusto. Sí, ¿en qué cambió Elisa Carrió desde 2013 para acá? Desde esa Elisa Carrió que hasta te criticaba a vos en un debate, o mencionaba a Nicolás Caputo como contratista cercano a Macri, hasta hoy donde dice, bueno, tenemos que tratar de, no sé, vencer al kirchnerismo y dejar de lado. ¿Cómo crees que cambió Carrió desde 2013 hasta hoy, y si estás de acuerdo con ese cambio? Yo lo que hablo en privado con ella sigue sosteniendo las mismas cosas, y de hecho ella está donde dijo que iba a estar. No está en otro lugar. Las críticas que le hizo al PRO las sigue haciendo. Lo que pasa es que lo que ella ve es que hay una emergencia en la cual necesitas reequilibrar el sistema. Ella pone, a nivel nacional se juega la República. Esa es la frase que usa Carrió. Dice, bueno, el sistema está desequilibrado y claramente tiene abusos. Lo vemos por todos lados. Ustedes nombraron algunos. ¿Vudú es un abuso de poder o no es un abuso de poder? Chicón es un abuso de poder, el acuerdo con China es un abuso de poder, el memorándum con Irán es un abuso de poder, Debido es un abuso de poder, Moreno es un abuso de poder. Para mí son todos abusos de poder. Por eso, pero ella ya no critica a Macri, vos lo seguís criticando por la elección. Porque yo creo que por eso digo, son discusiones distintas. A nivel nacional está desequilibrado el sistema, hay que reequilibrarlo, sí. ¿Es culpa de Cristina haber ganado con el 54%? No, es culpa de la oposición que perdió con 17%. Ahora, a nivel local, ¿el abuso de poder del Frente para la Victoria es un problema en la ciudad de Buenos Aires? No.
La verdad que no. Muchas veces votó junto al PRO incluso. Sí, votaron junto al PRO, pero además salieron terceros. En las PASO. Ahora van a venir las generales y como dije antes, los votos no son de nadie. Pero ahora salieron terceros, lo cual te demuestra que no es que hay un problema de abuso de poder del Frente para la Victoria en la ciudad. Entonces yo tengo ese diagnóstico. Los que trabajamos en ECO tenemos ese diagnóstico. Por eso hablamos de evolución, porque si no estamos mirando para atrás para tomar decisiones de hoy que no tienen que ver con levantar la cabeza y mirar para adelante. A ver, esa es la manera en que lo enfocamos. Dos o tres nosotros. preguntas apelando, digamos, a tu formación como economista, ¿no? Está claro que el gobierno hasta diciembre quiere hacer un plan de sensación de estabilidad, anclar el dólar y en todo caso ver si puede haber una reactivación de consumo en los próximos meses. ¿Tenés más o menos en claro sí, eso? Casi un plan a medida de lo que plantea Scioli, digamos. No hagan ola hasta diciembre y después vamos a ver cómo solucionamos la economía a partir de diciembre. Bueno, ¿es un poco eso? Es un plan de un gobierno que acumuló inconsistencias que se manifiestan todos los días en una inflación altísima, en el cepo, en el estancamiento o en la recesión, que de hecho tuvo apuros financieros, porque nos olvidamos, pero hace un año y pico tuvimos una devaluación, tuvimos corrida, entonces tuvimos todo eso, y el gobierno que se está yendo lo que dice es, quiero pasar un fin de año o el último año lo más tranquilo posible. ¿Qué es lo más tranquilo posible? Tratando de paliar la enorme falta de dólares, de divisas que tiene. ¿Cómo lo hace? Alquilando los dólares. Entonces, colocando deuda a tasa cara, haciendo un acuerdo con China, licitando mal el 4G, regalándole plata a las hidrocarburíferas para que vayan a explotar rápido Vaca Muerta, alquila dólares. Para el parámetro argentino en el cual consideramos que hay un problema económico, cuando el dólar suelta por los aires y los depósitos se van, la situación está tranquila, está tranquila. En lo que yo discrepo es que esa tranquilidad que se ha ganado así no significa nada en términos de la mejora de los problemas estructurales que Argentina viene padeciendo desde hace mucho tiempo. Entonces yo no creo que ahí cambió nada. Lo que pasa es que para nuestra vara de los argentinos, vos le preguntás a otro país, tenés estancamiento hace 3 años, no crece el empleo privado, tenés 25% de inflación, ¿tenés un problema? No conozco ningún país que te diga no tengo ningún problema. Acá, la vara, en un país que tuvo 7 u 8 crisis sistémicas en los últimos 38 años, que ha tenido en esos 38 años 16 recesiones, la verdad es que esto nos parece que está contenido. Y no es menor, está contenido porque el gobierno pasó zozobras importantes y ahora está contenido en términos de lo que se requiere. Lo cito a Federico Sturzenegger. Federico dice que Argentina es un corcho que está sostenido debajo del agua, la economía argentina, que cuando lo sueltes va a flotar. Entonces, ¿es cierto eso? Sí, yo creo que hoy tenés un montón de cosas contenidas, cuando las sueltes el corcho va a flotar. Lo que tenés que saber es para dónde flota. Y ahí yo todavía no escucho demasiadas cosas de propuesta de ninguno de los candidatos presidenciales. ¿Hacia dónde tiene que ir Argentina? Ahora, lo que vos planteás es más o menos... Alguien podría decir, mira, en los últimos 6 meses, un gobierno en 6 meses hay nuevo presidente en octubre. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Pero por eso digo... Fija el dólar, trata de buscar dólares por donde sea, y que la inflación, el cepo, los subsidios, todo lo que sabemos, es que lo resuelva el próximo. Pero exactamente, el gobierno está haciendo lo que es de manual, con los problemas que acumuló, que no los puede resolver en 8 meses, en el tiempo que le queda. Está haciendo de manual, es contener que no se salga de cauce, y entre que no se salga de cauce con el atraso cambiario, generar un poco más de consumo. Es de manual, no veo nada muy distinto. Ahora, vos sos optimista respecto a que en diciembre todos esos problemas que van a estar un poquito agravados, por ejemplo, el atraso cambiario va a ser un poquito mayor. Todo va a ser, cuando no los tratás, todo se va a haber un poquito más de subsidio, un poquito más de emisión monetaria. Vamos a hacer 8 meses más viejos. Vos sos optimista respecto a que eso se va a poder manejar, que el próximo presidente va a poder manejar. Yo tengo ahí una discrepancia con las dos posturas. Hay algunos que te dicen esto es una bomba de tiempo. Yo no creo que sea una bomba de tiempo. Yo creo que hay un montón de inconsistencias agravadas con las cuales se pueden lidiar mejor o peor, pero se pueden lidiar. Bomba de tiempo era el fin de la convertibilidad. 2, hay otros que te dicen lo único que necesitamos es un shock de confianza. No, hay problemas, no hay solamente un shock de confianza. Entonces yo no creo ni que sea una bomba de tiempo, ni que viene un nuevo presidente y resuelve mágicamente los problemas de Argentina. Ahí es donde tengo discrepancias con el PRO. El PRO dice la nueva política, el cambio. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es? Porque para mí nueva política es un eslogan vacío. ¿La política es buena o es mala? ¿Qué quiere decir que es nueva? ¿Es nueva y mala o nueva y buena? ¿O nueva es porque es distinta del gobierno nacional? Eso para mí no quiere decir nada todavía. Nada. Entonces, lo que tenemos que preguntar ¿es solamente el cambio lo que genera o la dirección del cambio lo que nos transforma radicalmente y para bien nuestras vidas? Yo creo que es la dirección del cambio. Y sobre eso me parece que no hay suficiente discusión.
Gustavo, gracias por haber estado esta noche en Plan M. No, un gusto. Seguramente ya nos vamos a volver a ver antes de la primera vuelta, que es el 5 de julio. Así es. En la ciudad 2 meses exactos de Buenos Aires. Se relanzó la campaña, a partir de hoy están nuevamente todos en campaña en la ciudad de Buenos Aires. Mirá el informe sobre la discusión del techo en las discusiones paritarias y las medidas forzadas que tomó Cristina ante la presión de los gremios, la rebaja en el impuesto a las ganancias. En plena campaña electoral, el debate por las paritarias amenaza con traerle nuevos dolores de cabeza al gobierno nacional. Después del ajuste de 2014, cuando los salarios perdieron entre un 5 y un 10%, este año gremios y empresarios se aprestaban para compensar la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, la Casa Rosada parece reeditar la presión para impedir que los sueldos aumenten en el año electoral. La directiva de Axel Kicillof y Cristina Kirchner es que los acuerdos salariales no superen el 25%. El Poder Ejecutivo no quiere que sindicatos poderosos como la UOM, Comercio y la UOCRA presenten los incrementos como una victoria. Preocupado por el malestar sindical, el gobierno arrancó la semana jugando su carta para dejar sin argumentos los reclamos. La reducción del impuesto a las ganancias que anunció Kicillof para los que ganan entre 15 y 25 mil pesos en bruto. Sin embargo, los dirigentes de la CGT oficialista de Antonio Caló se muestran tan o más preocupados que los gremios opositores. El ministro está enfrascado en una posición, creo que equivocado, ¿no? Porque a él le conviene muy mucho que el mercado interno tenga crecimiento, tenga evolución, tenga capacidad impositiva. No habla bien de Kicillof el tema de imponer una barrera al salario, ¿no? Durante el fin de semana, el líder del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, afirmó que el ministro Kicillof le hace acordar mucho a Domingo Cavallo. Cavallo decía permanentemente que a mayor salario, mayor inflación. Y yo creo todo lo contrario. A mayor salario, más estabilidad, más posibilidad que tiene el Estado para desarrollarse, para recaudar, para hacer frente a los gastos. Kicillof le hace acordar a Cavallo en este caso. Cavillo parece de ser, ¿no? Hasta el propio Caló, obediente como pocos, tuvo que anunciar un paro de 36 horas con movilización en demandas de un aumento del 32% para los metalúrgicos. En la ronda de paritarias del año electoral, la Casa Rosada sintoniza con la prédica más dura de sectores del empresariado que piden un tope al salario. Mientras desde el sindicato de camioneros advierten que no firmarán un acuerdo por debajo del 33%, gremios oficialistas y opositores discuten medidas de fuerza para tomar antes de las primarias abiertas de agosto. Bien, ya estamos con Aldo Piñarelli, expresidente del Banco Central e integrante de los equipos económicos de Sergio Massa, con Agustín Datelis, representante de la Gran Macro, la agrupación de economistas kirchneristas, y con Luis Costa, que es director de Ipsos, Mora y Araujo. Luis, ahora vamos a analizar un poquito lo que hablábamos, ¿no? La sensación de estabilidad o la mejora del humor social desde el punto de vista económico, que es notorio respecto al año pasado, lo muestran las encuestas de Ipsos, aunque todavía hay una mayoría que cree que la situación económica no es buena. ¿Es así un poco lo que habíamos visto en la última encuesta de Ipsos? Bueno, a nivel promedio la situación de la valoración de la economía es diferente a la del año pasado. El año pasado estuvo alrededor de los 20 puntos, nada más. O sea, 2 de cada 10 personas... Decían que la situación era buena. Era entre muy buena y buena. En realidad, entre la opción de la respuesta muy buena no lo decía nadie, ¿no? Era solamente buena. Y hoy el número está alrededor de 36 o 33 puntos. El último número que yo te había pasado a vos era 36, que se está mostrando. Y el último número actualizado es 33. Pero digamos, lo que confirma es que la situación de valoración es diferente al año pasado. La diferencia me parece interesante es... Como siempre decimos nosotros, la valoración de la economía es lo que define la suerte electoral de los oficialismos y de las oposiciones. Por eso Scioli es muy competitivo. Lo que pasa es que en Argentina... De todas maneras hay una mayoría, el 61%, 60% que cree que la situación es mala. Eso en primer lugar, por eso tenés tanto a Macri como a Massa siendo competitivos todavía electoralmente, o sea, representan ese descontento. Ahora, Argentina no tiene una valoración promedio homogénea de la economía. Por ejemplo, la peor zona es la zona centro, que es, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, que son donde se han dado los episodios electorales de victorias no oficialistas. En todo el resto del país, especialmente, por ejemplo, en el conurbano, la valoración de la economía está alrededor de los 55 puntos. Sí, eso es muy impresionante. Digamos, esos contrastes
hacen del proceso electoral que viene como un rompecabezas. Es muy interesante esto, y ahora vamos a preguntar a los economistas, ¿no? Esto es evaluación positiva de la economía, y la mayor valoración positiva está o en el Gran Buenos Aires, 55%, o en la Ciudad de Buenos Aires, un poco menos, 43%. Pero después las economías regionales, todos tienen niveles muy bajos de situación optimista respecto a la economía, ¿no? Bueno, en el centro, toda la zona centro, 22%, en Cuyo, 24%, en el NOA, 30% de... Castiga los oficialismos, sí, y beneficia a las fuerzas políticas que se posicionan frente al electorado como opositoras al gobierno nacional, ¿no? A ver, más allá de este contexto, ¿no?, económico, ¿qué hizo Cristina el lunes, ¿no?, cuando Kicillof anuncia finalmente una rebaja del impuesto a las ganancias para los que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos? ¿Terminó cediendo la presión de los gremios? ¿Hizo lo que dijo que no iba a hacer? No, yo creo que buscaron una situación de salida de algo que se está poniendo bastante complicado. Me parece que la gran pulseada del gobierno, acá se explicó recién, lo que busca el gobierno para llegar más cómodo a las elecciones, que es el retraso del tipo de cambio, tratar de que no le caiga tanto el consumo, aumentar los planes sociales, la financiación ahora 12, tratando de sostener ese mercado interno que está inestable. Me parece a mí que de acá a las elecciones la gran batalla va a ser la inflación. El número del resultado, la inflación de acá a octubre va a ser muy importante en el humor de la gente, ¿no? Y va a estar en 25% anual la inflación este año. Pero la verdad que la tendencia no va a ser esa. Ya en marzo, abril hubo como una ruptura. Nosotros veníamos con una reducción, a mí me daba el 1,5 mensual de inflación hasta, bueno, lo que fue enero, febrero, marzo repuntó a 2, abril me está dando casi el 2,5 de ajuste de precio, sin que todavía estén el gran porcentaje de los ajustes de las paritarias. Entonces, el riesgo que corre el gobierno es que si se le va de la mano el ajuste en las paritarias, la inflación haga un rebote y eso cambie el humor de la gente. No es lo mismo una inflación del 25 anual que una inflación arriba del 30. Eso la gente lo Por eso el gobierno interesado en fijar. A mí me sorprendió realmente esto. Yo pensé que era puro lobby empresario el tema de querer ponerle el techo de 25 a las paritarias, pero caló ayer, me sorprendió. Después se desdijo, lo llamaron de Casa Rosada, digamos, pero dijo textualmente, dijo: a mí me llamaron, me llamó un funcionario, no puedo decir quién, pero es así como publicaron los diarios. Yo te voy a decir lo que a mí me dijeron el gobierno no quiere pasar del 25. Sindicalistas que yo asesoro, que llevo muchos años en ese trabajo. Lo que están hablando, algunos sindicatos que estaban por cerrar un acuerdo de hasta el 30%, en el Ministerio de Trabajo le decían, bueno, el anuncio no puede ser, estoy hablando hace 30 días atrás, más del 30%, y si hay una diferencia háganlo con algún complemento, un acta complementaria. O sea, el tema era en las primeras paritarias el gobierno muy preocupado en ese momento que no superase el 30% el ajuste, hoy está en 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay preocupación, y termino. Es muy simple, en el primer trimestre del 2015 el déficit fiscal se triplicó. O sea, vos tenés un problema ya que te está pegando el nivel de actividad económica en la recaudación. En el mes de abril está cerrando la recaudación con el 21% de aumento en relación al año pasado. Eso obedece a una baja en la inflación, pero también una baja en la actividad. Y el gasto público sigue al 40% de aumento. Entonces, ahí tenés un gap que el gobierno está bastante preocupado porque eso puede tener alto impacto. Creo... Es decir, en síntesis, ¿usted cree que la preocupación ahora de Kicillof es que no haya un nuevo rebrote inflacionario? Sí. Yo mi interpretación, bueno, vamos a ver qué dice Agustín Lateri, era por primera vez, digo, no vaya a ser que Kicillof esté pensando más preocupado a partir de diciembre, decir, bueno, a ver pero ¿sabés lo que le deja a Scioli? Estamos ante unas elecciones, entonces a partir de diciembre... No, pero por eso el gobierno juega todo en estos meses. Es lógico. A ver, lo que estamos analizando ahora, el tema del impuesto a las ganancias, yo creo que es parte de una batería de medidas de política económica que se están tomando para estabilizar, para sostener y dinamizar el mercado interno a través del estímulo al consumo, impulsando la demanda agregada y poniendo en el eje de esta discusión a la distribución del ingreso. Esa es la visión de la economía desde un punto de vista más heterodoxo, llamémosle, que me parece que algunos no logran comprender. Yo le expliqué acá, puse el tape de Cristina de Kicillof diciendo que no iban a hacer nada con el impuesto a las ganancias este año porque era poner dinero a trabajadores que no lo necesitaban y además creen pero mirá la medida como creen que parte de estos trabajadores que ganaban entre 15.000 y 25.000 en el 2003, o sea que pueden ganar hoy, no sé, 25.000, 30.000 pesos o más,
creen que si tienen algún excedente van a comprar dólares, que no dinamizan el consumo. No, es que lo dijo Kicillof con toda la letra. Está bien. Hoy la medida esta, vos fíjate cómo se implementa, porque algunos irresponsablemente de algunos sectores de la oposición plantean eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría, con no teniendo en cuenta el impacto fiscal que eso tiene. 70.000 millones de pesos se recaudaron el año pasado por este impuesto. Acá lo que se está haciendo es tomando un rango entre 15 y 25.000 pesos, que es a partir del mínimo imponible, el rango más bajo que hoy tributa ese impuesto, y generando una medida que trabaja sobre la escala de manera también muy progresiva, para tratar de beneficiar a aquellos que están más cerca del límite de los 15.000, que son sectores que no tienen alta capacidad de ahorro, sino que todo eso va a ir volcado al consumo, y parte de esta medida política económica, además de hacer un aporte en un momento donde se están negociando las paritarias. Vos recién hablabas y decías lo que pide un sector u otro. En las paritarias hay tres patas. La pata empresaria, la pata del sector privado, va a querer pujar por pagar y reconocer lo mínimo posible. La pata sindical, con su representando a los trabajadores, va a querer pedir lo máximo posible. El rol de quien coordina y maneja la política económica es tratar de estabilizar esto. ¿Por qué? Porque si vos permitís que esto se desmadre y que esos pedidos tengan lugar en variaciones muy altas, lo que termina ocurriendo es que puede haber un traslado a precios, y en Argentina suele ocurrir y suele haberlo por un componente fuertemente especulativo, porque la carga de los salarios en la estructura de costo total no es tan fuerte. Sin embargo, ocurre eso. Si el traslado a precios se da, el impacto final sobre el salario termina siendo contrario al buscado. Vos estás generando una paritaria que apunta a recuperar poder adquisitivo de los salarios. El año pasado en muchos sectores hubo una pérdida en poder adquisitivo, es así. En algunos casos 3, 4 puntos, dependiendo en la paritaria que cada uno acordó. Lo que se intenta este año es recuperar eso que se perdió el año pasado en algunos sectores y generar un incremento de poder adquisitivo. Yo creo que la inflación este año no veo foco de conflicto con la inflación. Agustín, creo que se desacelera, que eso se confirma con cualquier índice, y estamos proyectando nosotros 20% para este año. Ahora, Agustín, si están proyectando 20% y está cerrando salarios en el 25, te piden el 30, digamos, no condice la de siempre, digamos. Mira, la inflación, el último dato... Es imposible pensar que la inflación fuera de 20 y que Calote está haciendo un paro por 36 horas y le dictaron la conciliación obligatoria porque le ofrecieron 22%. Si la inflación fuera del 20, Calote, que es más oficialista imposible, diría, Caló aclaró, él no le está haciendo un paro al gobierno. Caló dijo, estamos haciendo un paro sindicalista al sector empresario porque estamos pujando por nuestro propio interés. Más allá de esa discusión, yo creo que la rebaja de ganancias era obvio, se caía de Maduro, lo he explicado 800 veces. El que era totalmente necio y obtuso era el gobierno, que justificaba no tocar ganancia, era ridículo. Es un parchecito que habrá que resolver para el próximo gobierno. Ahora, lo que me sorprende, que a mí me sorprendió realmente, es que el gobierno realmente no quería tomar esta medida porque consideraba que no tenía efecto reactivante, porque pensaba que había que meter el dinero por abajo, digamos, para los sectores. Te digo, esto cortito lo dejo, Aldo, esto cortito nada más. Es una medida de política económica, como tantas, como por ejemplo el programa Hora 12, que recién creo que se deslizó una crítica que a mí me sorprende. Digo, ¿cómo vamos a criticar un programa donde el gobierno está haciendo un esfuerzo en generar un plan que permite financiar el consumo a tasas subsidiadas para estabilizar la economía en un contexto externo muy adverso, donde hay que proteger la economía y sostener la fuente de trabajo? Bueno, en ese contexto se da esta medida. Programa? Recién acabo de escuchar que Martín... le gustó, algo no está. Yo lo que quería agregar simplemente a título de ejemplo, el tema de la inflación, ya con Datil ya hace 7 años que venimos teniendo diferencia con la inflación, pero bueno, lamentablemente teníamos razón lo que damos una inflación más alta. En realidad... pasemos ese capítulo, porque si la inflación fuera del 20, el gobierno no está preocupado por el techo salarial. No importa, mi medición propia de inflación para saber dónde está la discusión a nivel de los sindicatos y la CGT. En los sindicatos, el valor de inflación que ellos tienen, y oficialista y no oficialista, es del 30% para este año, si no hay un deslizamiento mayor por efecto paritario. Por eso hay sindicatos que piden el 33, el 34, porque quieren recuperar esos 3, 4 y hasta 6 puntos perdido el año pasado. Depende de cada rama, algunos salió empatado, otro perdió y demás. Entonces lo que perdieron te piden un ajuste diferencial. Entonces va a ser muy difícil para Kicillof que los sindicatos te acepten un 25% de tope, porque la inflación que ellos tienen estimada para este año es 30%. Pero se equivocan en la proyección. Bueno, pero está bien. Yo tengo una medición propia. Relevamos 500.000 precios por mes. El último dato que tengo, no abril porque todavía no lo actualizamos, marzo contra marzo del año pasado me da 24%. Y la tendencia viene siendo desacelerarse. No, ya no.
¿Pero cómo? ¿Sabes por qué? Hubo un salto en marzo por una cuestión Está bien, no vamos a discutir la inflación. A ver, no, Miguel pero Bain porque acaba de recibir el pero último no. informe de Miguel Bain, el economista estrella de Scioli, que es el más moderado y que en general tiene las posiciones más oficialistas, y que le da este año la inflación del 24%. Lo que me da a mí ahora, proyectada, no, para todo este año 24. Un poco más baja. Estamos hablando de 25, yo creo que le estamos hablando de 25. Aldo Piñanelli dice, bueno, que va a estar 5.30, 5 puntos más alto. Bueno, pasa que en la negociación paritaria 5 puntos. Está bien, pero volvimos a la inflación del 25%, digamos. Se pasó el efecto de 10 puntos más que generó la devaluación y volvimos a la inflación del 25. Ahora, lo que a mí me sorprende que el gobierno ahí le ponga un techo. Pues la verdad que este era un año, ya se están yendo del poder, para dejar que los salarios... Es una apreciación tuya que se están yendo. Bueno, pero no va a estar Cristina, para dejar efectivamente que haya unos puntos de recomposición de poder adquisitivo, no para puede, que haya, que es el consumo que importa. Si hay problemas de desequilibrios macroeconómicos. Vos decís que no les da para... No les da para más, porque ahí me parece que el intento del gobierno es razonable. Yo te estoy dando los datos objetivos. En la CGT dice nosotros del 30, más la diferencia del año pasado no nos bajamos. Entonces, si el gobierno le va a decir 25, porque es la inflación, vamos a darle la derecha, yo no se la doy, pero en la hipótesis del 25%, los sindicatos le van a decir que no al gobierno. Pero no es un problema del dirigente. Acá hay movimientos abajo, hay presiones. Yo tengo fábricas, soy industrial. Están desafiados todos los sindicalistas por los muchachos, por los derivados de izquierda. No, solo la izquierda hay algunos casos puntuales. Yo tengo una comisión del PO, así que te imaginas lo que tengo. Pero no importa, vamos al análisis global. No es eso, no es un problema ideológico, es un problema de bolsillo. La gente siente que va perdiendo ese poder adquisitivo. A mí me parece bien el plan ahora 12, porque sé que ha logrado no reactivar, sino impedir la caída fundamentalmente en el pequeño comercio. Yo creo que ese fue el logro de la hora 12. Ahora, muchachos, insisto en esto. Hay desequilibrios fuertes en la macroeconomía argentina y no se están corrigiendo, se están profundizando. Entonces, ahora viene la puja distributiva. Me quedé sin tiempo. Luis, simplemente, dentro de los problemas económicos, ¿sigue estando que la inflación, el desempleo, cuáles son las prioridades? Porque si la gente está también preocupada por el desempleo, es un poco lo que dice Cristina todo el tiempo. Ojo con lo que piden salarialmente, porque también está el riesgo de perder el trabajo. Es un poco la muletilla del gobierno, ¿no? Bueno, y también de los empresarios. Mirá, el ranking de principales problemas, sacando la inseguridad, digamos, lo que tiene que ver con economía, sí, el desempleo ha quedado siempre como el gran miedo desde la época previa a Kirchner, está a menos de la mitad, digamos, de lo que supo estar, y la inflación solamente llegó a estar al 54% de la gente que lo mencionaba como principal problema en el momento del proceso de la devaluación hace más de un año. El año pasado. Solo en ese momento, para después empezar a caer, y ahora está alrededor de los 25 puntos, un poco menos. O sea, ha dejado de estar de la agenda de la mención espontánea cuando uno le pregunta, bueno, decime cuál es el principal problema del país. Entre 2 y 3 de cada 10 mencionan la inflación, lo cual muestra que la sociedad argentina ha tenido una enorme capacidad, bueno, las sociedades para acostumbrar. Se adaptan, ¿no? Las sociedades así funcionan, pero se adaptan a un desequilibrio que ya es conocido. Entonces, todos todos conocen el caos ordenado en el cual vive la sociedad. Que abona lo que se logró la estabilidad. Digo, no podemos la gente negar que se logró una estabilidad, aún con el 25% de inflación. Está no puede decir que hay estabilidad. Pero no perder de vista somos la segunda contexto. inflación en el mundo. A mí me sorprende cómo se critican medidas de estímulo al consumo, medidas de estabilidad cambiaria, mirando siempre el vaso medio vacío y tomándola como malas políticas. Les agradezco a los 13 por haber venido esta noche a Plané. Vamos volando a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar con Rogelio Frigerio, posible candidato a vice de Macri. ¿Qué quiere Macri? ¿Un modelo neoliberal, volver a los 90 como dicen Massa y Scioli, o un modelo desarrollista? Tanda y volvemos. Adrián Mercado presenta la primera exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. En solo 2 días, todas las soluciones para instalarse con su empresa. El 13 y 14 de mayo en el Polo Industrial Ezeiza, porque en parques industriales la marca es Adrián Mercado. De áreas que no se comunicaban a áreas integradas que aumentan la productividad. TOTUS existe para hacer que nuestros clientes sean más competitivos. Transforme su negocio con el software de gestión de TOTUS. Pensando juntos, hacemos mejor. TOTUS. Tecnistone. Mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito.
Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Hurlingham Municipio. Intendente Luis Emilio Acuña. ¿Vio que bien funciona Pulmoclar? La tos se fue. Ya puede dictar la conferencia. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmoclar. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. ATT, avanzada tecnología y diseño superior en calzado de seguridad, certificados por las más altas normas de calidad. ATT, marcando el terreno. Pasión, la que sintió Edmundo Navarro Correas cuando vio por primera vez esa tierra. La misma que lo llevó a imaginar un vino y trabajar hasta perfeccionarlo. A darle una segunda mirada y encontrar una presentación única. A seleccionar los mejores artistas hasta crear su colección privada. A mirar un poco más allá y compartir con todos su sueño. ¿Y? ¿Qué te dijo el médico? Ya no me sube el colesterol, mamacita, no sube el colesterol. Ya no me sube el colesterol, chaparrita, no sube. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Seguimos en Plan M y ya está Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad, en nuestros estudios. Gracias por venir, Frigerio. Gracias por invitarnos. A ver, hablamos al principio del programa, la danza de los candidatos a vice, que va a ser importante la definición que hagan tanto Scioli, Massa como Macri. Bueno, se ha mencionado en los últimos días, en las últimas semanas, la posibilidad de Frigerio como candidato a vice. ¿Hay algún ofrecimiento dando a vuelta? Candidato a vice de Macri, obviamente, ¿no? En lo que sería una fórmula pro pura, porque Frigerio está ya hace mucho tiempo en las filas del PRO. No, la verdad que no es un tema que se está discutiendo. Nosotros estamos trabajando para construir las bases de esta propuesta de cambio en Argentina y me parece que esa definición se va a dar más adelante, ¿no? Más cerca de la inscripción de las listas. Bueno, a ver, yo hablaba al principio de que hay toda una pelea respecto a cómo sigue la economía y qué modelo económico va a prevalecer después del kirchnerismo, ¿no? Y tanto Scioli como Massa coinciden en decir, miren, acá, ojo que se viene el ajuste y la vuelta a los 90. De hecho, Massa fue durísimo el otro día en el acto en Vélez diciendo, miren, Macri es el ajuste que se va en helicóptero, incluso asociándolo con los tiempos de la alianza. ¿Es eso lo que quiere Macri, digamos, liberalismo para la economía? ¿Liberar todo en la economía? Mira, Mauricio, de los candidatos que estás presentando acá, es el único que no formó parte de ningún gobierno nacional. Los otros candidatos han formado parte de gobiernos que han hecho ajustes ortodoxos o que han formado parte de los gobiernos más populistas de la historia de la Argentina. Así que Mauricio por lo menos tiene el beneficio de la duda. Yo creo que cuando vos no tenés una experiencia de gobierno nacional, lo que podés presentar es tus equipos y tus programas. Y los de Mauricio son claramente de corte desarrollista, que además, de alguna manera, hizo lo propio cuando le tocó gobernar 8 años la ciudad, cuando creó, entre otras cosas, los polos de desarrollo textil, de diseño, de indumentaria, es decir, tomando al Estado como propulsor o impulsor del desarrollo, en este caso, de distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo vamos a hacer con la Nación, vamos a impulsar polos de desarrollo en cada una de las regiones del país. Digamos,
Me parece que eso es decir, Macri no reniega del Estado. Digamos, no ha criticado duramente que al kirchnerismo se le fue la mano estatizando todo, Aerolíneas Argentinas, AFJP, YPF. No lo ha dicho así. Nosotros no vemos esta cuestión desde el punto de vista ideológico, la vemos desde el punto de vista de cómo hacer para solucionar los problemas concretos a la gente. Puede ser con una empresa estatal o puede ser con una empresa privada. De hecho, hemos derribado algunos mitos en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el mito de que lo estatal tiene que estar reñido con la eficiencia o con una empresa que pueda ganar plata, como es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Un banco que compite mano a mano con el sistema financiero privado, pero además le alcanza para cumplir su rol de fomento, de banca de desarrollo, de banca que apoya la cultura, el deporte. ¿Se puede? ¿Por qué no se puede hacer algo estatal que sea competitivo y que le preste servicios de calidad a la gente? Lo hemos probado en la ciudad, no hay una contradicción. Nosotros creemos que lo que tiene que ocurrir en la Argentina es la recuperación del Estado. Vos acá tenés mucho gasto. La recuperación del Estado. La recuperación del Estado. Dicho, nosotros recuperamos lo que recuperó el Estado respecto a la década del 90, intervenimos en los sectores que antes entregaban a los empresarios. Para nosotros lo que ha hecho el kirchnerismo es llevar el gasto público a niveles nunca antes vistos, prácticamente el 50% de la economía es gasto público. Pero fíjate que con ese nivel de gasto público, que además tiene el espejo que es una presión tributaria récord en la historia argentina, la gente siente que el Estado está ausente, que no hay un Estado que te cuida, que te cura, que te da educación, que cuida las fronteras, que imparte justicia. Vos tenés mucho gasto público y ausencia del Estado. Y ese es el gran desafío de Mauricio Macri como presidente. ¿Cómo haces para recuperar el Estado y además darle alivio fiscal a la gente que ya está asfixiada de tanta presión impositiva? Yo creo que ese desafío se puede lograr con gestión, que es además lo que mostramos en la Ciudad de Buenos Aires. Recién hablamos con Lustó, ¿no? Y también con los economistas, con Piñanelli y con Dattelis, y Lustó decía, bueno, el gobierno está anclando el dólar hasta diciembre, y de esa manera genera la sensación de estabilidad y busca dólares en China, endeudándose caro y demás, y de esa manera llega a diciembre. ¿Ustedes coinciden en ese diagnóstico? Ahora la pregunta es, ¿y en diciembre qué? ¿Hay forma de salir, digamos, salir del cepo, hacer todas las tareas pendientes, recortar subsidios, bajar la inflación, sin devaluar? Digamos, creo que el gobierno tiene una apuesta, un pleno, en términos económicos, que es llegar sin devaluar. Sabe el gobierno que la devaluación no es buena en un contexto electoral. Este retraso cambiario también impulsa un poco el consumo y ese es el contexto en el cual quiere moverse en medio de las fechas de elecciones, a costa de tirar la toalla en otras cuestiones que antes fueron bandera, por lo menos desde el relato, ¿no? El nivel de actividad, el desempleo, etcétera. Hoy cuando uno camina y va por las economías regionales o los centros productivos de la Argentina, ve cómo se está destruyendo empleo y no podemos salir de una recesión que ya lleva 4 años por lo menos. Pero bueno, el objetivo es, para este gobierno, y siempre lo ha sido, las elecciones, no el futuro del país ni solucionar los problemas argentinos, sino ganar elecciones, y están apostando en términos económicos todo a generar esta suerte de veranito de consumo. Tienen chance de lograrlo, sí, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no van a conseguir los dólares que hacen falta para llegar sin devaluar cuando en el mundo todavía si algo sobran son dólares? Digamos, lo extraño sería no tener dólares. El resto de los países de la región, los países vecinos, les sobran los dólares. Sí. Donde faltan es en la Argentina. Así que yo creo que van a llegar y que van a dejar todos los problemas abajo de la alfombra para el próximo presidente. Y Mauricio Macri como presidente va a tener la obligación de agarrar uno por uno todos esos problemas y resolverlos. Conocemos los problemas, sabemos cómo resolverlos y los vamos a resolver. Y la idea esa de que si llega Macri, un no peronista, que cuando acá son todos los sindicatos peronistas, cuando tenés a todos los gobernadores peronistas, la mayoría de los intendentes y demás, la idea de que si llega un no peronista se lo llevan puesto para lidiar con problemas económicos profundos. Eso es un mito que ha creado el PJ, una parte del PJ, para sostenerse en el poder, ¿no? Yo creo que hemos también en el gobierno de la ciudad desterrado ese mito, ¿no? Hemos gobernado 8 años la ciudad en minoría en la Cámara, en la legislatura, hemos sacado las leyes, algunas con más esfuerzo, otras más fácilmente, todas las leyes que nos propusimos, gobernamos con palos en la rueda permanente del kirchnerismo, no lo tengo que explicar yo, es evidente que es así, y negociamos con los gremios lo que habría que negociar, y de hecho las clases, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires siempre empezaron en tiempo y en forma. Creo que hemos demostrado en la Ciudad de Buenos Aires que se puede gobernar
sin el kirchnerismo, sin el PJ, y planteamos lo mismo hacerlo a nivel nacional. Diego Lleno, una pregunta para Frigerio. Sí, en el mismo sentido, porque Massa dice Macri se va en helicóptero, Macri se va a apoyar en los sindicatos, digo, esta reunión de la semana pasada con los gremios de transporte que le están reclamando a Cristina el tema ganancias, que están muy enfrentados, ¿se van a apoyar en los sindicatos? Porque el kirchnerismo tuvo al PJ y a los sindicatos. A ver, yo no creo que un gobierno se tenga que apoyar en los sindicatos. Creo que tiene que haber diálogo como el que tuvimos estos 8 años, digamos, donde ha habido muy pocos paros en la ciudad, donde hemos podido convivir civilizadamente con los representantes de los trabajadores. Bueno, pero es un buen ejemplo, es uno de los distritos más importantes del país y lo hemos podido hacer con el kirchnerismo enfrente, es decir, poniéndonos palos en la rueda permanentemente, y lo logramos. Me parece que es la primera vez en la historia de la Argentina que hay una fuerza política nueva, una fuerza política alternativa que tiene la posibilidad de mostrar hechos concretos de gestión. No ha ocurrido antes eso en la historia, y creo que eso es lo que de alguna manera nos alienta a pensar que en la Argentina podemos vivir algo distinto. Nunca antes tuviste un espacio político nuevo que podía darse vuelta y decir, lo hicimos así, de esta manera, en 8 años de gestión, la verdad que apoyado por la gran mayoría de los porteños. Me parece que es un dato nuevo en la política que hay que tomar en cuenta. Diego, otra para Frigerio. No, con Moyano, por ejemplo, digo, ese como el gran fantasma de la gobernabilidad, no sé si tiene buena relación con Macri, lo está apoyando en este momento. A ver, tenemos diálogo con Moyano como con todos los sindicalistas, que el diálogo que necesita la Argentina del futuro, de nuevo, hemos dado muestras de que hemos podido convivir con Moyano, con los gremios que maneja Moyano y con la totalidad de los gremios de la ciudad, los gremios estatales y los gremios privados. Y pudimos avanzar en un montón de reformas en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay que desterrar mitos de que no se puede gobernar sin la estructura del PJ, porque eso le ha hecho mucho daño a la democracia. Una parte sustancial de la democracia es la alternancia en el poder. Si no se puede gobernar sin el PJ, no hay alternancia en el poder. Ahora, Frigerio, también Macri no corre el riesgo de mostrarse como un partido antiperonista, digamos, como una agrupación antiperonista. No lo digo porque en su caso, porque ustedes tienen muchos vínculos, digamos, con el peronismo, ¿no? Y muy buena relación, pero la idea esta de los propuros, ¿no terminan siendo una opción antiperonista? No, para nada, digamos, en nuestro esquema de nuestro propio espacio de poder o de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchos peronistas. Gentili, Ritondo. O sea que de por sí ya el ADN del PRO tiene una parte de peronismo. Hemos sumado, por suerte, en nuestro espacio a figuras del peronismo muy relevantes como Lole Reutemann. En el interior del país trabajamos con muchos sectores del peronismo. Lo que nosotros queremos plantear es que el futuro de la Argentina no pasa necesariamente por el PJ o por el kirchnerismo, que hay alternativas y que la Argentina tiene derecho a pensar que puede aspirar a algo mejor que lo que estamos conviviendo. Y no necesariamente eso va a venir de la mano de los políticos que nos gobernaron los últimos 25 años. Ahora, hay miedos en algunos sectores empresarios, no digo los grandes empresarios que siempre ponen ficha en todos los tableros, y en este caso están poniendo fichas grandes en Macri, ¿no? Pero empresarios pyme, sectores que por ahí tienen dificultades para competir con las importaciones, que generan trabajo, la verdad que tienen miedo de que Macri en algún sentido plantee, bueno, hay que abrir la economía, hay que dejar que el mercado regule todo, digamos, no digo volver exactamente a los 90, porque nadie quiere volver a la década del 90, me parece, pero hay un temor respecto a que Macri puede ser una vuelta a priorizar ideas, digamos, que muchos no comparten, ¿no? En el empresariado nacional. Evidentemente son sectores a los cuales estas chicanas del oficialismo, de otra oposición, le llegó y les pegó, porque cada vez que hablamos con ellos esos miedos quedan de lado, porque claramente para nosotros la estabilidad macroeconómica, solucionar los problemas que afectan al día a día de la gente, la inflación, el cepo cambiario, la falta de crédito, es una condición necesaria para plantar las bases del desarrollo, pero no es condición suficiente. Ya la historia nos ha probado que la estabilidad macroeconómica no es suficiente, que hay que además atender las características y los problemas de cada uno de los sectores de la Argentina, en lo micro, digamos, el análisis sectorial y estar al lado de cada uno de los productores y escucharlos, ver cuáles son sus problemas y tratar de solucionarlos, forma parte de nuestro programa de gobierno. Frigerio, gracias. Dejo gracias para la próxima, no sé si está definido en algún momento cuál sería su modelo de vicepresidente, si Vudú, si Cobos, si Duvalde.
Scioli, ¿cuál sería su modelo de vicepresidente? Gracias, Frigerio. Muchas gracias. Vamos volando una tanda, ya está llegando Clara Mariño al aire de 26, tanda y nos despedimos. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. En mayo, vení a Hipermayorista Macro y aprovechá cientos de ofertas todos los días. Llegaron los precios ganadores para que ganes mucho, pero mucho más. Esta semana no te podés perder. Harina de trigo M&K a solo 3 pesos con 30 la unidad. Aceite de mezcla ideal a solo 7 pesos con 20 la unidad. Vení a hacer buenos negocios. Vení a Hipermayorista Macro. ¿Y? ¿Qué te dijo el médico? Ya no me sube el colesterol, mamacita, no sube el colesterol. Ya no me sube el colesterol, chaparrita, no sube el... Nada, desde que tomo Regulip estoy re bien. Complementar la alimentación saludable con ejercicio físico y una cápsula de Regulip 1000 al día ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Cuando pensás en Internet, pensás en velocidad. Por eso ahora Telecentro te da 20 megas para tu casa. Disfruta de Internet Wi-Fi con la velocidad más rápida del país. Elegí vos también Telecentro. Televisión digital más Internet 20 megas Wi-Fi más telefonía. Todo por solo 539 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Quédense en Canal 26, ya llegan Clara Mariño y Andrés Clipan con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fuego Lento. Hoy sin Clara Mariño, ya la tenemos el miércoles que viene de vuelta. Una pequeña enfermedad, ustedes saben, a veces el cambio de tiempo y estas cosas suceden, pero tenemos un programa con muchísima información, muchos invitados, pero porque la actualidad así lo requiere. Miren, vamos a hablar de inseguridad, de política, de economía, del caso Nisman, pero también, ¿volvieron o no los secuestros extorsivos? Y la Corte, las presiones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al juez Fay Lorenzetti. Gabriela Michetti ya está llegando a nuestros estudios. También vamos a compartir una mesa con dos economistas de prestigio, Ricardo Delgado y Fausto Espotorno. ¿Qué es esto de la Junta Médica del caso Nisman? Con especialistas. Y ya está aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar. Un placer. Sergio Berenstein, bueno, especialista en política nacional, política internacional, analista. Y después de las elecciones, de las PASO, en varias provincias, en la ciudad de Buenos Aires, te tuvimos antes de estos acontecimientos. ¿Cambió algo? Sí, tenemos creo yo, un conocimiento un poquito más exhaustivo de las tendencias del voto en 25% de electorado,
más o menos, teniendo en cuenta también las elecciones municipales en Río Negro, en algunas otras ciudades a lo largo del país. Me parece que hay como un par de tendencias superpuestas, ¿no? Primero, quienes gobiernan tienen en general la posibilidad de hacer buenas elecciones, aún perdiendo, como en el caso de Mendoza. El oficialismo estuvo a 5 puntos del partido que ganó, que es esta coalición Cambia Mendoza, que involucra al radicalismo, al PRO, al Frente Renovador y otros segmentos de la política local. Ahora, es cierto que uno ve algunas elecciones donde las oposiciones hacen fuerza. Un caso interesante es Mendoza, en Santa Fe, del CELI es una muy buena elección. Pero al mismo tiempo me parece que hay que ser prudente, extrapolar de estas circunstancias donde lo local pesa tanto a nivel nacional, hay un salto, creo que desde el punto de vista conceptual es muy riesgoso. Creo que, como siempre pasa en Argentina en los últimos 18 meses, hay un 80-82% del electorado que se inclina por 3 candidatos, que son Scioli,